Hola, ¿cómo te va? Te saluda cordialmente Samuel Contreras Quinteros, abogado y profesor tutor en preparatugrado.cl. Hoy día, como en la tónica a través de los videos anteriores, es evidentemente dar algunos tips importantes o ciertos puntos claves que tú debes manejar cuando estudias ciertas materias. Por ejemplo, ya hemos visto algunos aspectos puntuales de la parte introductoria del derecho civil, teoría de la ley, atributos de la personalidad, personas naturales, personas jurídicas. Y hoy día en sí me quiero centrar de lleno en la primera parte del acto jurídico. Lo voy a dividir en dos. O sea, un video el día de hoy con la primera parte de acto jurídico, con ciertos tips, después un segundo video con la segunda parte y así sucesivamente, tanto en civil y procesal. Bueno, en el acto jurídico, un tip fundamental es que tú tienes que saber cómo de un hecho nosotros llegamos al acto jurídico, ¿ya? ¿Qué es un hecho, tipos de hecho y cómo lo enlazamos con el acto jurídico? Y obviamente cuando llegamos al concepto de acto jurídico, saber lo que es el acto jurídico, saber por qué es importante la autonomía de la voluntad dentro del acto jurídico. Sabemos que la autonomía de la voluntad es un principio inspirador de nuestro derecho civil, de nuestro Código Civil, cuya manifestación preponderante se desprende del artículo 1545, que debe manejar a la perfección. Después, evidentemente, tienes que manejar muy bien cuáles son los elementos de todo acto contrato. Eso es una pregunta muy, muy frecuente. Elementos de la esencia, elementos de la naturaleza y accidental. ¿Ya? Y como un dato anexo, tener claro que no siempre la condición y el plazo son elementos accidentales. Recuerden ustedes que en la promesa, la condición o el plazo son de la esencia y en el fideicomiso también la condición es de la esencia. ¿Ya? También que la condición puede ser de la naturaleza, por ejemplo, artículo 1489, la condición resolutoria tácita va envuelta en todos los contratos bilaterales y también tiene importancia cuando usted clasifica los contratos unilaterales y bilaterales. Ahí tenemos el caso de la condición resolutoria tácita que opera evidentemente en los contratos bilaterales. Saber evidentemente que los elementos de la esencia pueden ser generales o comunes y los especiales, ¿verdad? Saber cuál es la clasificación de los actos jurídicos, a lo menos saber atendiendo a qué apunta la clasificación, cuáles son y ejemplos. Siempre los ejemplos son buenos. Y también enunciar bien los requisitos de existencia y de validez e ir desglosando. La voluntad, ¿qué es la voluntad? Recuerden ustedes que aquí siempre preguntan si es lo mismo voluntad o consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de voluntades. Por eso cuando hablamos de voluntad tendríamos que aproximadamente, o aproximar esto, mejor dicho, a la idea de acto jurídico unilateral. Cuando nosotros hablamos de consentimiento tendríamos que asimilarlo al acto jurídico bilateral. ¿Ya? Y de ahí obviamente se empieza la discusión entre si es correcto decir vicios de la voluntad o vicios del consentimiento. Bueno, obviamente los requisitos de la voluntad, recuerden ustedes que el consentimiento del Código Civil parte de la premisa que el consentimiento está formado en nuestro código, por lo tanto hay que remitirse a otro cuerpo legal, y ese cuerpo legal es el Código de Comercio, de los artículos 97 y siguientes, que trata la formación del consentimiento a través de dos actos jurídicos unilaterales, que son la oferta y la aceptación. Súper importante, ¿ya? Saber a grandes rasgos lo que es la oferta, lo que es la aceptación, requisitos, qué los caracteriza y todo eso. Bueno, saber también si evidentemente el silencio constituye o no manifestación de voluntad. Eso también es importante, ¿ya? Y los vicios de la voluntad o vicios del consentimiento. Algunos dicen que son vicios del consentimiento ya que el código parte de la premisa que el consentimiento se encuentra formado. Otros dicen que debiera decir vicio de la voluntad, porque al no haber acuerdo de voluntad no hay consentimiento y lo que se está viciando es la voluntad para que no haya consentimiento. Son opiniones bastante divididas, pero igual es bueno que ustedes sepan a qué apunta la voluntad y a qué apunta propiamente tal el consentimiento, ¿ya? Y desglosar los vicios evidentemente del consentimiento o vicios de la voluntad. Por ejemplo, tú tienes que saber obviamente el error. Y aquí es importante cómo debes enfocar la respuesta. Cuando te preguntan clasifique el error, tú tienes que saber que el error puede ser de hecho o de derecho.
y que el error de derecho por regla general no vicia el consentimiento, lo puede relacionar con el artículo 8 del Código Civil. Pero hay dos excepciones que debes saber a la perfección y dos artículos importantes, el artículo 2297 y 2299, que efectivamente da a entender que sí se puede viciar, obviamente, el consentimiento a través del error de derecho. Muy importantes esos dos artículos. Y posteriormente vemos los errores de hecho. Ustedes tienen que saber evidentemente que el error de hecho puede ser error esencial, también denominado obstáculo, error sustancial, el error accidental y el error en la persona. Y recuerden ustedes que siempre preguntan cuáles son las sanciones, es discutible en el caso del error esencial u obstáculo, y también preguntan los profesores si el error accidental en la persona vicia o no el consentimiento. Y evidentemente ustedes tienen que decir que por regla general no, salvo los requisitos que deben manejar cuando el error en la persona viciaría y cuando el error accidental también lo viciaría. ¿Ya? Otros agregan el error común que no viciaría el consentimiento. Nos vamos a la fuerza, saber lo que es la fuerza, que la fuerza puede ser física o moral, que la fuerza que vicia el consentimiento en estricto rigor es la fuerza moral, cumpliendo ciertos requisitos. La física no, porque habría ausencia de voluntad, y la voluntad es un requisito de existencia. Y sí, obviamente, algunos dicen que el error, obviamente, o sea, en el caso de la fuerza física, la sanción para algunos sería la inexistencia, más no la nulidad absoluta, y por ende dicen que no viciaría el consentimiento. La sanción de la fuerza, evidentemente. Y el dolo, que el dolo es lo más transversal que ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque el dolo tienen que saber un concepto legal, artículo 44, inciso final, tienen que manejar muy bien un concepto doctrinario de dolo, en qué ámbitos opera el dolo, la teoría tripartita del dolo, tienen que manejar muy bien en qué ámbito se aplica el dolo, ¿verdad? Porque son muy preguntados. ¿Cómo se clasifica el dolo? Súper importante. Y la gran clasificación atendiendo si es el dolo principal, inductivo o determinante e incidental, porque ahí vamos a tener que desentrañar cuándo vicia o cuándo no vicia el consentimiento. Recuerden ustedes también que la buena fe es la que se presume, más no la mala fe o el dolo, pero hay casos puntuales en que sí se presume el dolo o la mala fe. Por ejemplo, artículo 968 en materia sucesoria, cuando hablamos del ocultamiento del testamento, que se presume doloso, y también ustedes tienen el caso del artículo 280, inciso 2, del CPC. ¿Ya? Cuando se concede una medida prejudicial, se da un plazo de 10 días para presentar la demanda y si no se presume doloso el accionar. Por lo tanto, ahí tenemos dos casos sin perjuicio que hay otros más. Por eso tienen que más o menos tener un hilo conductor en su respuesta. Y respecto de la lesión puntualmente, ustedes lo que tienen que tener presente en la lesión, ¿qué es lo que ustedes deben manejar muy bien? Un concepto. Recuerden que la lesión podríamos, si nosotros hilamos finos, podríamos obviamente señalar que la lesión también lo que se busca aquí y por qué sería un vicio para algunos de carácter más bien objetivo. Recuerden ustedes que hay un principio inspirador del código que es el evitar el enriquecimiento sin causa. El código busca evitar el enriquecimiento sin causa, por lo tanto si hay lesión enorme habría un enriquecimiento injusto. Entonces ahí tienen que ir más o menos enlazando eso. Saber en qué contratos opera la lesión enorme, pero con la mayor preponderancia de la compraventa. Y en la compraventa ustedes deben manejar dos artículos de memoria a la perfección. El 1889 que establece cuándo el comprador y cuándo el vendedor sufren ambos lesión enorme, y en su defecto también el artículo 1890. Porque aquí siempre los profesores preguntan y le dicen al alumno, ¿cuál es la sanción por la lesión enorme? Y ahí el error más grande es decir la nulidad relativa. Y no es tan así, porque si usted se remite al artículo 1890, ¿qué dice? Dice que pueden consentir las partes a su arbitrio en la rescisión, una de las partes a su arbitrio. ¿Qué significa? O sea, si ellos tienen toda la libertad de decir si quieren que se rescinda o no el contrato, nulidad, rescisión, nulidad relativa, o hay otra sanción, que el mismo artículo lo señala. Entonces, por eso hay que distinguir acá, no hay llegar y decir nulidad relativa de manera absoluta, ¿ya? Eso es a grandes rasgos. Y respecto de la capacidad, que también se dio como atributo, tienen que aplicar las mismas reglas, que la capacidad, quienes son, obviamente, la capacidad de goce, tipos de capacidad de ejercicio, evidentemente, y también, obviamente, la excepción que se estudia, que es la incapacidad absoluta, quienes son incapacidad absoluto, relativo, y ciertas incapacidades especiales o particulares.
y tener claro, obviamente, que cómo actúan en la vida del derecho, tanto incapaces absolutos como relativos. ¿Ya? Eso es como primera parte que hoy día les quiero hablar. Para un segundo video voy a hablar de la segunda parte, es decir, desde el objeto, causa, formalidades, ineficacia en sentido amplio, nulidad absoluta, nulidad relativa, los efectos de la misma, la inoponibilidad e inclusive también aludiendo a la representación. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos. Yo espero que tengan una muy buena semana. En todo sentido, cualquier duda, ustedes saben, pueden escribirnos al correo de contacto @preparatogrado.cl. Puedes también visitar nuestra página web www.preparatogrado.cl, escribirnos en nuestro formulario de contacto. Puedes seguirnos en Instagram, en YouTube y también visitar nuestros videos que nosotros vamos subiendo frecuentemente en Facebook. Que esté muy bien y una excelente semana. Estamos en contacto.